Imposible no preguntarse cómo el hombre que supo cantar al amor como pocos terminó envuelto en soledad, sin voz y sin recursos. El llamado príncipe de la canción, José José, pasó de abarrotar estadios y vender millones de discos a no contar siquiera con dinero para un jarabe cuando enfermaba. El público lo idolatraba, pero detrás de la figura admirada se escondían secretos sombríos, traiciones constantes e incluso rumores de brujería que lo acompañaron desde su primer matrimonio hasta el final de su vida. Fue realmente víctima de las mujeres que lo rodearon, que lo engañaron, lo manipularon y supuestamente lo embrujaron. ¿O fue él mismo, con sus excesos y malas decisiones, quien terminó marcando su propio destino? Lo cierto es que el desenlace de José José fue tan doloroso como inesperado. La voz que conquistó a millones acabó apagándose, dejando a sus seguidores con el alma rota y más interrogantes que certezas, y aquí en Tutoriales Gerberín vamos a desentrañar esta historia que parece salida de una novela oscura. Amores conflictivos, fraudes millonarios, presuntos amarres y la caída de un hombre que lo tuvo todo, excepto una despedida digna. Por eso los invitamos a quedarse hasta el final, porque lo que vamos a contar supera cualquier ficción, y recuerden suscribirse al canal, activar la campanita y dejar su comentario, porque aquí no se oculta nada, aquí se cuenta todo. José José, conocido mundialmente como el príncipe de la canción, falleció el 29 de septiembre de 2019, dejando no solo un legado musical inmenso, sino también una estela de conflictos familiares y personales que captaron la atención pública. Tras su muerte, sus hijos protagonizaron disputas que llenaron titulares, aunque las polémicas ya venían de mucho antes, ya que en los últimos años de su vida el cantante señaló directamente a su exesposa Añel Noreña y a su propio hermano Manuel, acusándolos de haberlo estafado y dejado prácticamente en la ruina. Para alguien que había triunfado en los escenarios y vendido millones de discos, partir sin estabilidad económica resultaba aún más devastador. Vivió un éxito arrollador, ganó fortunas y sus álbumes se vendían como pan caliente en todo el mundo. Pero detrás de esa gloria siempre estuvo la sombra de los excesos y las malas compañías, rodeado, según se decía, de personas que solo permanecían a su lado porque él lo pagaba todo. Muchos intentaron advertirle, pero José José rara vez escuchaba consejos, y su final fue especialmente cruel porque lo enfrentó sin lo que más amaba, su voz. Afectado por el cáncer, murió sin su instrumento más preciado, el mismo que lo convirtió en leyenda de la música romántica. En su serie biográfica se difundieron versiones que señalaban a Añel Noreña como responsable de supuestos embrujos, y se mostraba al cantante como una víctima constante de sus relaciones sentimentales, convencido de que muchas mujeres solo se acercaban por interés económico. Sus últimos años lo mostraron enfermo, delgado, frágil, con una mirada cansada y viviendo bajo la sospecha de lo que él llamaba la maldición de Añel Noreña, pues según se contaba, ella no habría aceptado que el príncipe ya no pudiera mantenerla ni sostener el nivel de vida al que estaba acostumbrada, mientras sus ingresos disminuían y se destinaban a su nueva familia. Su vida se extinguió en medio de conflictos personales y la impotencia de no poder cantar, cerrando uno de los capítulos más dolorosos de la historia de una de las voces más queridas de México. Y ahora la pregunta queda en el aire. ¿José José fue realmente víctima de quienes lo rodearon o gran parte de sus desgracias fueron consecuencia de sus propias decisiones? Añel Noreña, por su parte, siempre negó rotundamente las acusaciones, asegurando que jamás estuvo involucrada en manejos turbios ni en supuestos actos de brujería, declarándose una mujer cristiana convencida. De hecho, junto a la vedette Olga Briskin, conduce un programa de radio donde ambas hablan de su fe y de cómo han superado sus propias batallas, aunque varios famosos que conocieron de cerca la relación entre José José y Añel afirmaron que la realidad era muy distinta, coincidiendo en que el cantante nunca tuvo un carácter fuerte y que esa falta de firmeza lo llevó a ser dominado con facilidad, llegando incluso a asegurarse que Añel hacía lo que quería mientras el príncipe se entregaba por completo a su público sobre los escenarios, cerrando así una historia tan brillante como trágica. Incluso se decía que mientras él cantaba con el alma, ella lo engañaba con amantes a escondidas. Pero prepárense, porque el golpe más duro vino de un testimonio inesperado, nada menos que Vicente Fernández. El charro de buen Titán contó que en una ocasión contrató a José José para una gira, y al verlo, se quedó helado con el reloj barato que llevaba puesto. La pregunta fue directa: ¿tú, con tanta fama, por qué no usas un buen reloj?
La respuesta dejó a todos desconcertados: no tengo dinero, ni auto. Resultaba impensable imaginar al príncipe de la canción sin un centavo en el bolsillo. La situación se volvió aún más desconcertante cuando Vicente quiso saber qué ocurría con todo lo que ganaba y José José respondió con resignación que aquello era absurdo. A partir de ahí, el panorama se tornó mucho más sombrío, pues comenzaron a circular versiones que señalaban que el control de su economía estaba en manos del hermano de Añel, quien fungía como su manager, y que el dinero terminaba pasando por sus manos hasta llegar a las de ella. En pocas palabras, José José se subía al escenario y trabajaba incansablemente, pero jamás veía reflejado el fruto de su esfuerzo. El extremo de esta situación quedó evidenciado cuando, alojado en un hotel de Houston, enfermó gravemente de la garganta y no contaba ni siquiera con lo necesario para comprar un jarabe. Esa imagen resumía la gravedad de su realidad, el ídolo de México reducido a la nada. Sumiso hasta el límite, permitía que le hicieran de todo, que lo engañaran, que se aprovecharan de él sin oponer resistencia. El propio José José llegó a confesar que sentía haberlo perdido todo, absolutamente todo lo que había ganado, y que estaba atrapado en una especie de hechizo que le impedía reaccionar. Algunos afirmaban que Añel le suministraba brebajes y utilizaba su adicción al alcohol para manipularlo, hundiéndolo cada vez más en una dependencia tanto emocional como económica. Mientras tanto, el público que lo había acompañado durante años observaba con dolor cómo se deterioraba, aunque lo más devastador no era verlo delgado o exhausto. Lo que realmente rompió el corazón de sus seguidores fue presenciar cómo el príncipe de la canción perdía su mayor tesoro, la voz. Esa voz que había estremecido escenarios en todo el mundo, que convirtió baladas en himnos inolvidables y conquistó a millones, ya no respondía. Imaginar a los fans viendo a su ídolo abrir la boca sin poder entonar una sola nota resultaba desgarrador. Para muchos, la enfermedad no solo le robaba la salud, sino también el don que lo había hecho eterno en la música. Y entonces surgió la gran duda: ¿fue Añel la verdadera responsable de llevar al príncipe de la canción a la ruina o su propia fragilidad y dependencia del alcohol lo habían condenado desde antes? Según versiones del medio artístico, la historia entre José José y Añel Noreña estuvo rodeada de polémica incluso antes de comenzar. Andrés García aseguró que fue él quien los presentó y que ella ya tenía un largo recorrido en la vida nocturna. Según su relato, Añel buscaba con desesperación a un famoso con quien casarse para salir de la pobreza, y lo que siguió parecía sacado de una novela. Andrés contaba que ella le pidió directamente que la presentara con José José. Al hacerlo, la estrategia resultó perfecta. En ese momento, el cantante conocía a mujeres como Verónica Castro y Sasa Montenegro, pero fue Añel quien supo sacar ventaja. Cuando José José enfermó y fue internado, ella apareció como su cuidadora permanente, día y noche, despertando una fuerte sospecha. No permitía que nadie más le diera comida ni bebida, y los rumores señalaban que allí habría aprovechado para realizar supuestos rituales y amarres que lo habrían dejado completamente enamorado. Lo más llamativo era que, pese a las advertencias de amigos y colegas sobre el pasado de Añel, José José no reaccionaba. Aferrado a ese amor, parecía no escuchar a nadie y seguía trabajando sin descanso en los escenarios, aunque sin disfrutar jamás de sus ingresos. ¿Cómo era posible que el mayor ídolo de México viviera sin dinero? Esta historia, cargada de versiones encontradas y testimonios contradictorios, suena más a ficción que a realidad, pero lo cierto es que la imagen del príncipe de la canción, inmortal en su música, quedó también envuelta en pasiones, acusaciones y manipulaciones que hasta hoy siguen dividiendo opiniones. Y llega la parte más dolorosa. En 1975, José José y Añel tuvieron a su primer hijo, José Joel, y al año siguiente contrajeron matrimonio. Todo parecía anunciar una nueva etapa, pero lo que comenzó como un sueño pronto se convirtió en un vínculo marcado por el tormento. En 1982 nació su hija Marisol, pero ni siquiera ese acontecimiento logró aportar estabilidad a la relación. Es a partir de ahí cuando la historia se vuelve más compleja, porque ambos lidiaban con conflictos personales profundos. José José cargaba desde muy joven una marcada inclinación hacia el alcohol, que con los años se transformó en una dependencia difícil de controlar. Añel, por su parte, enfrentaba problemas relacionados con la comida, un tema que era ampliamente comentado dentro del medio artístico. Estas adicciones,
distintas en forma pero similares en impacto, fueron desgastándolos poco a poco hasta desembocar en el divorcio. Y si parece que ahí terminó todo, la historia continuó, porque tras la separación ambos optaron por exponer su versión de los hechos en libros donde revelaron aspectos íntimos de su relación. Añel publicó Volcán Apagado, en el que narró su experiencia matrimonial, mientras que José José respondió con Esta es mi vida, una obra donde no solo abordó sus adicciones y trayectoria artística, sino que también lanzó acusaciones contundentes. Según él, su cuñado le habría sustraído 25 millones de pesos que Añel mantenía en una cuenta en Estados Unidos. Además, afirmó que ella habría recurrido a la herbolaria con la intención de dañarlo, afectando sus cuerdas vocales y debilitando su organismo, lo que, según su versión, aceleró su declive musical. Una vez más, la vida personal del cantante quedaba atrapada entre rumores, señalamientos y verdades incompletas, dejando a la opinión pública dividida. Lo único indiscutible es que, más allá de los hijos nacidos de esa unión, el matrimonio entre José José y Añel quedó marcado por la desconfianza, el dolor y acusaciones que nunca dejaron de perseguirlos. La duda permanece abierta. ¿Fue esta relación la que aceleró la caída del príncipe de la canción o el artista ya arrastraba desde antes conflictos imposibles de contener? En varias ocasiones, José José llegó a asegurar que Añel Noreña le practicaba magia negra, una creencia que, según relató, fue confirmada por el clarividente argentino Carlos Lotito. El cantante explicó que, durante una consulta, Lotito le pidió algunos objetos personales, una cruz, una esclava y un anillo que había regalado a Añel. Tras analizarlos, el vidente le advirtió que no debía volver a usarlos y que lo mejor era deshacerse de ellos, ya que estaban cargados de energías negativas. Para José José, aquello resultó impactante, pues decía no poder comprender cómo alguien podía utilizar un símbolo tan sagrado como la cruz con fines de brujería. Lotito le habría advertido que extremara precauciones, ya que esa mujer, según él, continuaba enviándole una energía oscura y densa que afectaba no solo su vida personal, sino también la de su familia. La recomendación final fue que rezara por ella, porque pese al daño seguía siendo la madre de sus hijos, de algún modo, aún la necesitaba. Estas versiones reforzaron la idea de que el príncipe de la canción vivía bajo una especie de maldición que lo acompañaba incluso después del divorcio. José José llegó a confesar que muchas de sus desgracias estaban vinculadas a esa influencia negativa, que lo debilitaba física y emocionalmente, afectando su carrera y su vida personal. Añel, sin embargo, negó de manera tajante todas esas acusaciones. Siempre sostuvo que lo amaba y que, pese al resentimiento y las heridas profundas entre ambos, jamás le habría deseado un mal de esa magnitud. Defendía que entre el amor y el odio existe una línea muy delgada y que, muchas veces, lo que más se odia es aquello que alguna vez se amó con intensidad. Así, la historia, como tantas en la vida de José José, quedó suspendida entre la realidad, el rumor y la fe, dejando al público dividido sobre si el cantante fue víctima de fuerzas externas o de sus propios demonios internos. El misterio de la supuesta magia negra que lo rodeaba no habría comenzado con Añel Noreña, sino que, según algunos relatos, lo acompañaba desde su primer matrimonio. A los 23 años, José José sorprendió al mundo del espectáculo al casarse con Kiki Herrera Calles, una mujer 20 años mayor que él, de 43 años, que además tenía hijos de edades similares a las del joven cantante. Aquella unión fue vista como un escándalo que alimentó titulares durante años y que más tarde inspiraría canciones emblemáticas en su repertorio como 40 y 20 y Gavilán o Paloma. Kiki provenía de una familia acomodada, hija de Carlos Herrera, un poderoso empresario, y creció rodeada de lujos y privilegios, con caprichos que siempre eran satisfechos. Se decía que a los 15 años recibió como regalo un Cadillac convertible, símbolo de su vida de abundancia. Además, mantenía una estrecha amistad con el productor Ernesto Alonso, quien le facilitaba papeles en telenovelas sin remuneración, ya que para ella el dinero no representaba una preocupación. El matrimonio con José José se extendió por 5 años, marcados por profundas diferencias en estilos de vida y personalidades. Con el tiempo, ella afirmaría haber sido la primera en advertirle sobre Añel Noreña, a quien describía como una mujer que frecuentaba fiestas y mantenía relaciones con hombres a cambio de dinero.
Estas declaraciones provocaron una dura reacción de Añel, quien respondió señalando que se hablaba de lo que ella hacía, pero no de lo que hacía Kiki. Este cruce de acusaciones reflejó cómo los conflictos personales y los rumores del espectáculo se mezclaron constantemente con la vida íntima del príncipe de la canción, envolviéndolo en una red de amores, escándalos y tensiones que marcaron tanto su trayectoria artística como su vida privada. Y aquí aparece una pregunta que resulta imposible esquivar. ¿Fue José José simplemente un hombre romántico atrapado entre mujeres de carácter dominante? ¿O desde el inicio estuvo inmerso en relaciones donde el control y la manipulación pesaron más que el amor genuino? De acuerdo con la versión de Añel Noreña, la verdadera causa del derrumbe del cantante no fue ella, sino Kiki Herrera Calles, a quien señalaba como la responsable de introducir al joven intérprete en un mundo de fiestas y bohemia, ya que era una mujer fascinada por la vida nocturna. Se comentaba que tomaba la guitarra, cantaba con entusiasmo y acompañaba a José José a bares y reuniones donde el alcohol y la música eran protagonistas, un entorno que poco a poco lo fue envolviendo en una espiral de excesos. Sin embargo, las acusaciones no se detuvieron ahí, porque Añel también insinuó que Kiki habría recurrido a la brujería con el objetivo de impedir que él pudiera ser feliz lejos de ella. En la misma línea, algunos rumores apuntaban a que la propia Añel, al inicio de su relación con el cantante, también habría recurrido a prácticas esotéricas para bloquear a Kiki y evitar que interfiriera en su historia con el príncipe de la canción. En ese contexto comenzó a mencionarse con fuerza el nombre del productor Ernesto Alonso, de quien se decía que no solo fue un gran impulsor de figuras en la televisión mexicana, sino que para algunos era considerado un brujo poderoso. Su inclinación por personajes oscuros dentro de las telenovelas reforzaba esa fama, y se comentaba que realizaba conjuros y trabajos esotéricos, además de ser señalado como el supuesto brujo de confianza de María Félix, quien, según versiones, lo habría consultado para amarres y rituales destinados a controlar sus pasiones y relaciones. De este modo, la vida de José José parecía quedar atrapada entre dos mujeres de fuerte personalidad que, según el imaginario popular, habrían recurrido a lo sobrenatural para disputarse su destino. Lo cierto es que esta combinación de amor, rivalidad y misticismo terminó envolviendo al príncipe de la canción en un halo de misterio que hasta hoy forma parte del imaginario colectivo. La pregunta persiste: ¿fue José José víctima del amor y de sus propias debilidades, o realmente estuvo marcado por un mundo de brujerías y energías oscuras que lo persiguieron desde sus primeros matrimonios? Para complicar aún más el panorama, el misterio no se detuvo ni siquiera en los últimos días de su vida, ya que según declaró Añel Noreña, incluso su hija menor, Sarita Sosa, lo tenía embrujado y bajo su control, manejándolo a su conveniencia. La polémica estalló cuando Sarita viajó a México para llevarse al cantante a Estados Unidos, decisión que provocó un enfrentamiento directo con sus medios hermanos y un enorme escándalo mediático. En ese momento, José José se recuperaba de un cáncer, y el desenlace fue profundamente doloroso. El príncipe de la canción, el hombre que había llenado estadios y vendido millones de discos, terminó sus días internado en un hospicio para enfermos de cáncer, lejos de las multitudes y apartado de la gloria que lo convirtió en ídolo. Las imágenes que circularon entonces mostraban a un José José irreconocible, extremadamente delgado, demacrado y con escasas fuerzas, casi sin poder hablar, por supuesto, sin la voz que lo consagró como uno de los más grandes intérpretes en español. La noticia de su estado provocó indignación entre fanáticos y colegas, quienes se preguntaban cómo era posible que, tras una carrera tan exitosa y después de generar tanto dinero, terminara en una situación de abandono y sin una despedida digna. Lo más desgarrador fue saber que, según se dijo, incluso en sus últimos años continuó trabajando para sostener a su familia, demostrando una entrega total cuando su cuerpo ya no resistía más. Así se apagó la vida de José José, rodeada de rumores de brujería, marcada por amores tormentosos y bajo la sombra constante de la explotación económica. Su final fue tan triste como injusto, pero dejó un legado musical que sigue vivo en la memoria colectiva. Y la pregunta final resulta inevitable. ¿El destino del príncipe estuvo determinado por malas decisiones y personas equivocadas, o realmente fue víctima de una cadena de influencias oscuras que lo condujeron a la ruina? Hablar de José José es hablar de la voz más grande que ha dado México a la balada romántica. Su ascenso comenzó a inicios de los años 70.
cuando una canción lo lanzó al estrellato, La nave del olvido, con la que conquistó a millones y dejó claro que había nacido una estrella. Poco después, en 1970, llegó el tema que marcaría su destino para siempre, El Triste. Aquella presentación en el Festival OTI fue histórica. Aunque no obtuvo el primer lugar, su interpretación dejó a todo un continente estremecido. Desde entonces, José José dejó de ser solo un cantante para convertirse en el príncipe de la canción. Los años siguientes estuvieron llenos de himnos inolvidables como Amar y Querer, cuya letra parecía una lección magistral sobre el amor, Gavilán o Paloma, que además dio título a una película inspirada en su propia vida. Esa noche te entregué mis brazos, caí en la trampa y la desgarradora almohada, con la que logró enamorar y romper corazones al mismo tiempo. Durante las décadas de los 70 y 80 su voz alcanzó su punto más alto, y cada disco traía joyas convertidas en clásicos, como Volcán, que mostraba toda la potencia de su interpretación, Ya sé que me avisabas, Lo pasado, pasado, que invitaba a dejar atrás el dolor, Pido un aplauso, y temas como Me basta y Lo dudo, infaltables en cualquier serenata. Ya en los años 90, cuando muchos pensaban que su época dorada había quedado atrás, sorprendió con 40 y 20, una canción sobre amores con diferencia de edad que se volvió un fenómeno y demostró que, más allá del tiempo y las modas, su voz seguía emocionando. A lo largo de su carrera grabó más de 30 discos y vendió cerca de 90 millones de copias en todo el mundo, dejando canciones traducidas a varios idiomas, sobre todo, grabadas en el corazón de varias generaciones. Así llegamos al final de la vida del príncipe de la canción, un hombre que lo tuvo todo sobre los escenarios, pero que en lo personal terminó atrapado entre amores tormentosos, acusaciones, rumores de brujería y una enfermedad que le arrebató lo más valioso que poseía, su voz. Ahora la palabra es de ustedes, amigos de Tutoriales Herberín. ¿Creen que José José fue víctima de quienes lo rodeaban? ¿Hubo realmente brujería y manipulación en su vida o todo fue consecuencia de sus propios excesos? ¿Cómo prefieren recordarlo? ¿Como el ídolo que cantaba al amor o como el hombre marcado por la tragedia? Déjenme sus opiniones en los comentarios, que estaré leyéndolos, y no olviden suscribirse al canal, activar la campanita y compartir este video, porque aquí seguimos contando esas historias que pocos se atreven a contar.